Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio llamado Liberación Podcast. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en otro episodio más y tener este tiempo de estudio y de reflexión juntos. Hoy nos toca estudiar 2 capítulos más del libro de Mateo. Realmente este episodio será un poco corto, y esto es porque puedes encontrar varias partes de los capítulos en el especial que tuvimos de la Semana de la Fe. No te olvides de checarlo. Vamos a empezar con el capítulo 8. Veremos solo una historia, y esta tiene que ver con la fe. Te recuerdo que nos estaremos basando en la Nueva Traducción Viviente. Imagínate ese momento que vivieron los discípulos junto a Jesús cuando estaban en medio de la tormenta. Jesús se encontraba durmiendo, y sus discípulos lo despertaron gritando: «¡Nos vamos a ahogar!». ¿Cómo estaría la tormenta para que ellos temieran? Y Jesús les dijo: «¿Por qué tienen miedo? Tienen tan poca fe». Jesús estaba en la barca. Tenían al Hijo de Dios con ellos. Jesús se levantó, reprendió al viento y a las olas, y entonces hubo calma. Si tú dejas que Jesús te acompañe en tu viaje, en tu vida, si Jesús está en tu barca, no tienes por qué temer. El Rey de Reyes está junto a ti. Aún en la tormenta más fuerte que veas, no temas, que Él está contigo. Realmente créelo. En el capítulo 9 empezaremos con el momento en el que precisamente es llamado Mateo. Él era un cobrador de impuestos. Jesús lo encontró y le dijo: «Sígueme y sé mi discípulo». Mateo desde ese momento lo siguió, y dice en el versículo 10 que más tarde invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena. Como era cobrador de impuestos, la gente que conocía era de su mismo ambiente, y no eran los más rectos que digamos. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar y pensar que por ser pecadores no merecen una oportunidad de ser llamados hijos de Dios? A veces juzgamos y nos creemos con el derecho de decidir quién puede y quién no acercarse a Dios, sin darnos cuenta que un día tú y yo ocupamos ese lugar, que un día fuiste tú a quien Jesús llamó, que fuiste tú sin merecerlo, con quien Jesús decidió compartir la mesa. Y es precisamente lo que viene en el versículo 12 y 13. Dice la palabra que cuando Jesús los oyó les dijo: «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores». Fíjate cómo juntando estas 2 lecciones sobre la fe y sobre cómo la gran misericordia de Dios llama a aquellos que le entregan su corazón, no importando de dónde vengas, sale este otro punto: la necesidad de obreros. Dice la palabra que Jesús recorrió muchos lugares predicando la buena noticia del reino. Sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y dice en el versículo 36 que cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: «La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos». Sigue habiendo tantos que necesitan conocer al Señor, que simplemente no han encontrado una salida a sus problemas, porque la única salida es Jesús. En ese momento en el que tienes un encuentro verdadero con Jesús, en el que te das cuenta que con tus fuerzas no vas a lograr nada, si Él no va en tu barca, hagas lo que hagas, te hundirás. Porque solo en Él encontramos la fuerza, la paz, la verdadera felicidad, el amor y la esperanza de saber que en Él tenemos vida eterna. Falta mucho por hacer. Edificar la obra de Dios sobre un cimiento sólido, fundamentado realmente en la palabra, es lo que se necesita. Tú tienes un propósito: anunciar la verdad, exaltar el nombre de aquel que te ha salvado. No queda más que realmente meditar día y noche en su palabra, entregar tu vida a cumplir los propósitos del Señor y estar siempre atento a su voz,
para que cuando llegue el Señor y te diga, ¿a quién enviaré?, con un corazón dispuesto a ser transformado por su voluntad, con todas tus fuerzas y con todo lo que tengas para darle al Señor, tus dones, tus talentos, contestes, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy no para cumplir mis metas propias, mis propósitos, sino para cumplir los tuyos. Que tus propósitos se vuelvan mis anhelos y llevar a cabo tu obra con los dones que tú me has dado. Llegamos a nuestro último capítulo del día de hoy. 12 escogidos por Jesús, a quienes les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón y Judas fueron los 12 escogidos por Jesús. A ellos les dijo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Dar de gracia lo que en algún momento recibiste de gracia. Les dijo Jesús en el versículo 16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir, porque Dios les dará las palabras apropiadas para ese momento. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Los alumnos no son superiores a su maestro, y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Persecución habrá, como muchos de nuestros hermanos la sufren hoy en día. Pero ¿a qué aferrarse en este mundo? Aférrate a Dios. Después, en los tiempos marcados por el Señor, más adelante analizaremos bien este capítulo, que tiene mensaje profético, sobre lo que en un futuro se vivirá en los tiempos finales. Haz la voluntad del Señor, que uno de los versículos más impactantes de la Biblia lo vimos en Mateo 7, 22 y 23. Dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. No te avergüences de ser cristiano, de gritarle a todo el mundo quién es el Señor tu Dios, creador de todo lo existente. No te avergüences de reconocerle como tu Señor y Salvador ante el mundo, que en el día final, Él te reconocerá delante del Padre. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.